Es como una etapa previa para la obtención de la leche pulverizada, en donde debemos disminuir desde los 45, 50% de agua, que es cuando entra la leche pues a la parte del secado como tal, hasta más o menos un 4, 4,5% de agua. Entonces se tiene que hacer un proceso pues de secado en donde también se utiliza altas temperaturas para poder lograr extraer esa cantidad de agua. Entonces, bueno, como siempre hacemos, la normatividad nos dice que la leche en polvo simplemente es el producto que se obtiene por la eliminación del agua de constitución de la leche higienizada. Entonces vamos a obtener, a sacar, a extraer esa agua de la leche, pero de una leche ya higienizada, porque ha pasado por todo este proceso de evaporación, de pasteurización, etcétera. Ya cuando hablamos de leche en polvo instantánea, simplemente lo que estamos haciendo es como modificar algunas características utilizando varias partes de tecnologías y que también las vamos a ver simplemente para favorecer la disolución de esa leche en polvo en agua. Lo ideal es que sea en agua a temperatura ambiente. Y al hablar de leche polvo deslactosada, es exactamente lo mismo que el anterior, pero acá ya estamos utilizando enzimas, ¿sí? Para que se dé pues como una hidrólisis y se dé la desdoblación, o sea, se dé el desdoble, perdón, de la lactosa en glucosa y galactosa. De tal forma, o se puede separar, o sea, se puede utilizar, separar la lactosa por medio físico o hacer un proceso de hidrólisis enzimática en donde se desdoble. Y aquí ponen una condición que debe tener la leche deslactosada en polvo, debe tener un porcentaje de lactosa máximo de 15% del valor inicial correspondiente. O sea que se tiene que desdoblar un 75% como tal. Ese con respecto a la leche en polvo deslactosada. Acá les presento las características en general con respecto a la leche. Bueno, también se clasifica según el porcentaje de grasa entera, parcialmente descremada y descremada, en donde hay unos mínimos y unos máximos de porcentaje de grasa masa a masa. Y ustedes pueden observar en la descremada lo máximo es 1,5, en la entera lo mínimo es 26%, máximo 32%, en la parcialmente descremada entre 1,5 y 26%. La humedad es muy parecida, únicamente disminuye en la entera, pero es por la cantidad de grasa que tiene. Entonces existe mayor posibilidad de que se dé pronto procesos de oxidación y enranciamiento por la grasa que tiene. La acidez también es más exigente, ¿verdad? En la entera, por lo mismo que le estoy diciendo, el índice de solubilidad, que simplemente el índice de solubilidad es como la facilidad que tiene esta leche porque está ya en polvo para disolverse en agua y formar como una solución bastante estable. Y eso va a depender mucho de la tecnología que se utilice. Las partículas quemadas, bueno, esto acá se hace con un disco, se compara con un disco después de un proceso de filtración. Esto se requiere porque en el proceso de secado, acuérdense que se utiliza como una tolva, como un secador de spray, se puede pegar algunas partículas en las paredes del secador y eso hay como unos martillos que permanentemente están golpeando las paredes para que se desprendan esas partículas y no se produzca precisamente el quemado de ellas. Entonces eso también se controla. Proteína, la grasa libre pues se hace por sourcing, simplemente es como la cantidad de grasa que se encuentra como en las partículas de la leche, el polvito, pues cada polvito de la leche en la parte superficial, grasa libre líquida, triglicéridos líquidos que también tiene cierto control, porque esto puede provocar posteriormente oxidación, ranciamiento, etcétera. Metabilidad en el agua, que eso lo vamos a ver más adelante, eso es con respecto ya pues a la leche instantánea, y la lactosa residual en los sólidos no grasos, que también esto se mide en leche lactosada, porque están exigiendo pues que tenga un máximo de un 15% de lactosa. Entonces eso lo están midiendo, pues lo controlan de esa forma. Acá las características microbiológicas, ustedes pues ya saben que la parte de recuento pues de coliformes, es muy exigente, coliformes fecales,
moho, levaduras, estafilos aureus, etcétera. Entonces, esta es la parte microbiológica. Dentro de las características, ay, me devolví, sí. Ya dentro de las ventajas que tiene pues la leche muy parecida, ¿verdad? A la leche concentrada, aunque acá sabemos que estamos disminuyendo en mayor cantidad la actividad del agua y por lo tanto podemos conservar por mayor tiempo y también inclusive más de un año en algunos casos y también pues a temperatura ambiente. También facilita el almacenamiento, el transporte. La idea es que se tengan las mismas propiedades de la leche natural cuando se reconstituye. Se le puede inclusive adicionar azúcares o vitaminas, sabores, en fin, se puede jugar como con la presentación final del producto y se pueden obtener diferentes tipos de leche con respecto al porcentaje de grasa, a la fortificación, que es lo que les estoy hablando, y si es de lactosada o no. Entonces tiene pues todas esas ventajas. También pues con respecto pues, al transporte, que se puede utilizar como materia prima de otros productos lácteos o como materia prima de productos pues que no son ni siquiera lácteos, cárnicos, postres, etcétera. Bueno, ya con respecto al proceso, entonces les decía que se divide en dos etapas, ¿verdad? La primera etapa, que es como la evaporación hasta obtener un 45-50% de concentración, y la etapa ya del secado por atomización o por spray, que es lo que normalmente se hace. Se pueden utilizar otros tipos, pero este es el más conocido y el más común y es lo que pues normalmente se utiliza. Entonces, aquí estoy mostrando como un recuento de las etapas que vimos en el proceso de obtención de la leche concentrada o evaporada, pero quiero resaltar unas etapas específicas que son importantes y relevantes en el proceso acá pues de ya como tal de la parte de leche en polvo. Lo primero es el precalentamiento. Decíamos que es necesario para mantener, ¿verdad? Bueno, allá en la anterior decíamos, acuérdense que era mucho más alto, era de 85, 80 por 10, 15 minutos, porque no hacíamos sino ese, lo utilizábamos también como una parte como de la pasteurización como tal de la leche. Acá la estamos utilizando simplemente para disminuir el delta de temperatura entre la leche que viene fría y la pasteurización que se va a ser sometida porque es bastante alta. Entonces, para que sea mucho más eficiente el proceso de pasteurización, ¿sí? Entonces, son como objetivos pues, un poco diferentes en ese sentido. Miren que la pasteurización es alta, es de 93 a 95 grados centígrados de medio, o sea, de medio a un minuto en realidad. O sea, no es un minuto, se puede ser de medio a un minuto, porque con ellos lo que se busca es como favorecer la producción de los grupos sulfidrilo, que sabemos pues que son originados, o sea, a partir del desdoblamiento de aminoácidos. Acuérdense que habíamos dicho anteriormente principalmente como la cistina y la metionina, pero ellos actúan principalmente y es necesario, actúan como antioxidante. Porque la leche, pues ya posteriormente, la leche envasada con un tiempo prolongado, la cantidad de grasa que tiene principalmente en las leches enteras en polvo, tiende mucho a que esa grasa se oxide. Entonces se facilita, o sea, se puede hacer o envasar al final el producto, por ejemplo, aplicando gas inerte para que no haya oxígeno y no se sufra o surta ese efecto de oxidación, o simplemente durante el proceso, por ejemplo, en esta etapa de pasteurización, se trata como de que se formen estos grupos antioxidantes, que simplemente es aumentando la temperatura para que se dé como ese desdoblamiento de los aminoácidos, pero la temperatura pues no se puede aumentar más de 90, máximo 95 grados centígrados, porque después entonces estos grupos sulfidrilos tendrían como una especie de reacción con la caseína y no se encontrarían en forma libre y por lo tanto pues no actuarían como tal como antioxidante, ¿sí? Y también sabemos que estos grupos le dan como ese sabor especial que tiene la leche en polvo
que sabe como a cocido como tal. Entonces es bastante importante este proceso de pasteurización que además del efecto que ya ustedes saben que tiene sobre las enzimas, sobre las bacterias patógenas, sobre las bacterias alterantes, tiene el efecto de la producción de los grupos sulfidilo para evitar posteriormente procesos de oxidación, porque estos son grupos antioxidantes. Entonces que esa parte quede bien clara ahí. Entonces somete Una un pregunta, proceso de profe. enfriamiento. Dígame. ¿Por qué ahí en el proceso se da adición de vitaminas antes de pasteurización? Sí, antes del precalentamiento inclusive. O sea, en el silo, cuando ya se hace como el control de que se va a utilizar para la leche, se hace la parte pues, después de estandarización. Aquí en este momento es que se hace la adición de vitaminas y estabilizantes. Normalmente, dependiendo de la calidad de la vitamina, dependiendo de qué termosensible es esa vitamina, se le agrega un porcentaje adicional que es el que se pierde durante el proceso. Ya depende de la vitamina que se le vaya a agregar, depende del proveedor. Entonces, por ejemplo, si le vas a agregar, por decir algo, un 5% de vitamina, entonces, dependiendo de lo que te diga el proveedor, no le agregas un 5, sino por decir algo, un 8, porque se pierde durante el proceso el 3%. Entonces, para que quede al final la cantidad que tú quieres que se quede al final. ¿Ya? ¿Que te quedó claro? Sí, profe, claro. Bueno. Porque hay empresas que, digamos, manejan varios tipos de leche en polvo. No sé eso en qué puede basarse. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Profe, según lo que yo tengo entendido, por ejemplo, hay empresas que venden varias calidades de leche en polvo. Entonces, obviamente, Pero calidad con sí hay, respecto a qué? A la o aglomeración. sea, o sea, simplemente que hay leches en polvo que se parecen más a a la leche entera. No sé eso en qué. O sea, con respecto al porcentaje de grasa, tú sabes que podemos estandarizar desde el principio la leche dependiendo del porcentaje de grasa que nosotros querramos obtener. Hay diferencia con respecto a la aglomeración como tal, si es instantánea, si no es instantánea. No sé si te refieres a eso o a qué te refieres. O sea, profe, según lo que yo tengo entendido, para alguien vender leche en polvo, pues debe tener como unas concentraciones de grasa, proteína, según yo tengo entendido. Pero lo que yo Claro, no entiendo, por sí. ejemplo, lo que no entiendo es por qué hay diferentes tipos o sea, ¿qué hacen para que haya varios tipos de calidad de leche en polvo? Incluso hay A, hay B, hay C, hay D. O sea, esa clasificación, yo tengo o conozco una clasificación que va a depender mucho del porcentaje de desnaturalización de la proteína sérica, Ah, ¿sí? ya, sí, sí. Es de porcentaje, entonces eso lo vamos a ver también más ahorita, que dependiendo de eso, entonces es alto, por ejemplo, para ser utilizado para hacer galletas, o mejor para ser utilizado como materia prima para otro tipo, que eso lo vamos a ver ahorita. Y eso va a depender mucho también del proceso de pasteurización que se le haga, qué tipo, cómo se le hace. Es con respecto a eso, pues que tengo entendido que hay diferentes tipos de leche en polvo, que puede ser A, B, pero tiene que ver es con la parte de desnaturalización de las proteínas séricas, que ahora lo vamos a mirar. Y lo otro es si es aglomerado, si es instantáneo, si no es instantáneo, si es entero, si es descremado, si es semidescremado. Y todo tiene que tener, claro, una estandarización de tal forma que cuando se elimine el agua, al final se cumpla con lo establecido en la normatividad con respecto a los porcentajes de proteína, agua, lactosa y todo esto, si es del lactosado o no. ¿Ya? No sé si me preguntabas era eso o qué. ¿Me fuiste? Sí, sí, profe, Hola. yo pienso que también podría ser por ahí, sí, porque es que no sé, como hay tantas variables. Sí. Entonces vamos y miramos a ver, y si no, pues miramos entonces que más profundamente qué es lo que a lo que tú te refieres. Vamos a evacuar y al final pues miramos si era eso o no. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces, ya con respecto a la evaporación, pues lo diferente es que antes llegábamos a un 70%, ¿verdad? De eliminación
del agua de la leche inicial, ahora llegamos entre un 45 y un 50%. Normalmente después de ese proceso de evaporación se le hace como un almacenamiento provisional que se llama tanque cohete a 55, 56 grados centígrados, donde se hace control, si está la concentración adecuada, si se hace control, por ejemplo, de la viscosidad, y de ahí se traslada entonces al secador, que les decía que normalmente se utilizan secados o secadores por atomización o spray, ¿sí? Antes de pues, mirar el traslado al secador, sabemos que con el precalentamiento nosotros podemos utilizar diferentes precalentadores, que va a depender mucho pues, de cómo se tenga constituido el sistema en realidad, cómo hayan los equipos que tengan. Pueden ser precalentadores de tubo recto o precalentadores en forma de espiral, aquí de tubo recto, en forma de espiral, o simplemente un intercambiador pues de placa. Sabemos que los de tubo recto, como ustedes ven acá, normalmente está en la parte exterior pues de las calandrias, ¿verdad? Normalmente pues la leche se precalienta con los baos que le corresponde pues como a cada calandria, y aquí se amplía mucho la superficie de transferencia de calor, el tiempo pues de retención es bastante corto, es más, un poco más pues como costoso y requiere como más energía pues como tal para hacer ese proceso de precalentamiento. Ya cuando es espiral, que es como tiene como esta forma un poco diferente, no es recto, ¿sí? Entonces también se puede encontrar o adentro o fuera de la calandria. Acá está afuera. También se calienta a través de los vaos. El tiempo de retención es bastante largo y aquí tiene una prueba pues que no se puede como inspeccionar tan fácilmente como podemos inspeccionar acá, sobre todo cuando se encuentra dentro de la calandria. Y la intercambiador de placas, ustedes ya saben pues cómo se maneja pues el intercambiador de placas para hacer pues estos procesos de precalentamiento. Bueno, lo que les decía con respecto a la pasteurización que estaba preguntando ahorita es esto, ¿verdad? Dependiendo entonces como las temperaturas que nosotros vayamos a utilizar en la pasteurización, y esto se da más que todo en la leche descremada en polvo, se da siempre una clasificación térmica que va a depender de las temperaturas de pasteurización y más exactamente del grado de desnaturalización que se presenta en las proteínas séricas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese grado, es clasificado con un índice que se llama índice de nitrógeno proteico del suelo, que es el WPNI, que es pues, en inglés, ¿verdad? Se puede clasificar entonces la leche, ¿sí? O también se puede clasificar como, dependiendo del porcentaje de desnaturalización de la beta-lactoglulina, que sabemos que esto es una proteína sérica, cualquiera de las dos clasificaciones, pero más se utiliza por el WPNI, que simplemente es el índice de nitrógeno proteico del suelo que nos está indicando la cantidad de proteína sérica desnaturalizada con respecto a los gramos, o sea, en miligramos con respecto a los gramos de la leche en polvo, principalmente leche en polvo descremada. Entonces, aquí tenemos como unas gráficas, ¿ya? Y que nos están mostrando en una guía de precalentamiento durante la producción de leche en polvo. Si nosotros queremos producir, por ejemplo, una leche en polvo cuya clasificación sea de alta, como de temperatura alta, o sea que el WPNI es menor de 1.5 miligramos, ¿sí? Aquí nos está mostrando es lo que no se desnaturaliza de la proteína sérica, entonces tenemos que trabajar con temperaturas, ¿verdad?, superiores a 130, 120 y aquí por los segundos. Vamos como relacionando cuando el medio está entre 1.51 y un 5.99 y cuando es bajo es mayor de 6 miligramos, ¿sí? Entonces simplemente es los miligramos, como les decía, de índice de nitrógeno proteico del suero en gramos de polvo con función de la intensidad de la pasteurización en relación pues con el tiempo y la temperatura. Y acá, si nosotros ya estamos trabajando con porcentajes de desnaturalización de la beta-lactoglulina, también nos da una relación del tiempo de retención y la temperatura que debemos utilizar si queremos que ese porcentaje de naturalización sea el 5%, un 10%, un 30%, un 60% o un 90%, ¿sí? Entonces aquí simplemente nos dice que la cantidad de proteínas del suero
que no han sido desnaturalizadas está por debajo de 1.5 miligramos. Aquí está entre 1.5, 1.51 y 5.99. Y acá es mayor de 6 miligramos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Bueno, aquí está la clasificación en términos generales. Índice de nitrógeno proteínico del suero o WPN, que es pues, en inglés. Cualquiera de las dos pueden ustedes verlo y o encontrarlo. Normalmente se utiliza más pues, en inglés, pero se también puede encontrar ahí el INPS, que es el índice de nitrógeno proteico del suero, o WPN, que es simplemente Whey Protein Index, o sea, es lo mismo, pero en inglés. La clasificación, calor está abajo, aquí están las temperaturas y los tiempos cuando se obtiene esto, y aquí el índice de nitrógeno proteico que se relaciona para cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque dependiendo de esta desnaturalización es más, como se adapta más su uso, es más para diferentes productos. Por ejemplo, aquí tenemos la relación de lo que se recomienda según la temperatura, si es media, si es alta o si es baja. Entonces, por ejemplo, temperatura baja se utiliza mucho para fortificación de leche líquida, para hacer yogur y leche fermentada, helados, queso, potage, para pues, aumentar la cantidad de sólidos que tiene la leche como tal, bebidas lácteas de chocolate y en algunos productos lácteos en general. La temperatura media para confitería, productos cárnicos, mezclas hidratadas, donde hay mayor una absorción, porque acuérdense que entre mayor se desnaturaliza la proteína, tiene la posibilidad de formar un complejo mayor con la capa caseína y por lo tanto la cantidad de absorción del agua va a ser mucho mayor. Entonces, dependiendo pues el helado y esto, o los productos cárnicos, acuérdense que en el producto cárnico utilizan a veces leche en polvo, dependiendo pues lo que se quiera, con este índice mayor o menor, y entonces sirve para eso. Y acá, bueno, esto prácticamente es lo mismo que el anterior, simplemente me están mostrando nuevamente el índice de nitrógeno, temperatura baja, media o alta, y la aplicación para la cual se recomienda que es prácticamente pues como lo mismo, ¿sí? Simplemente pues es como para ver dónde es más mejor su funcionamiento como tal, es mejor en qué producto se va a aplicar dependiendo de la parte y de qué tanta cantidad se desnaturalizó o quedó intacta de la proteína del suero. Si era eso a lo que te referías, no sé quién me habló ahorita. Yo, profe. Osvaldo, profe, Sí, bueno, lo que pasa es que, Osvaldo. según lo que yo tengo entendido, Colanta maneja varios tipos de leche en polvo, y creo que son 4 tipos. Ah, Y ya, emiten ya, cada... ya. Tipo A, no sé qué. Lo que pasa es que eso va a depender mucho también, eso hace una clasificación dependiendo también de las partículas quemadas que se encuentren. ¿Ya? Entonces, la A es que no tiene ninguna partícula o menos. B, fíjate, Claro, ya, sí, ya, sí. ya te entendí. Mira, partículas quemadas y sedimentos. Entonces, B es lo que debería, es lo máximo que o sea, como que lo permitido máximo. Ya C, D, creo que es hasta D, A, B, C, D, creo que es dependiendo de las partículas quemadas que se vayan encontrando. Entonces ellos lo clasifican y, por ejemplo, una se sirve, utiliza para ciertas cosas, la otra, como tiene más partículas quemadas, puede ser para hacer concentrado de animales, o sea, que no se exija tanto esta parte de partículas quemadas. Eso es a lo que tú te refieres, A, D, eso es lo que te refieres. Creo yo que es así porque eso es lo que yo tengo conocimiento. No sé si ellos utilizarán otra clasificación diferente, pero sí sé que está relacionado Profe, pero esto de A, B, según lo que yo tengo entendido, por correcto. ejemplo, yo tengo un compañero que él está trabajando en una empresa que hace bebidas a base de leche. Y ellos lo que Ajá. hacen es compran una tipo A, que obviamente es la de mayor calidad, y compran una de otra marca de menor calidad, y las dos las mezclan. Ajá. ¿Y por qué hacen eso? Pero No él me están dice que sí hay dañando, bastante diferencia. por eso no están dañando como una con la otra, no entiendo. Simplemente una es mucho más costosa que la otra, pero lo que se quieren es como que tener como una calidad promedio. Una calidad promedio y por el costo también lo mezclan.
Es que la que tiene menor partícula, o sea, lo más común es que de pronto la leche en polvo le pueda salir partículas quemadas, por lo que te estoy diciendo. Ya se van, a veces cuando duran, por ejemplo, 3, 4, 5 días funcionando los secadores, y no paran procesos, sino que una vez a la semana los limpian y esto, a pesar de que tiene esos martillos afuera que ¡pum! Hacen así y vibra el secador para que caigan las partículas, se van lentamente pegando. Eso sucede también mucho cuando las sustancias son muy higroscópicas, por ejemplo, cuando se concentra el suero, el lactosuero, sucede mucho. Entonces van formando partículas quemadas y eso al final lo van clasificando de esa forma también según el contenido de partículas quemadas, ¿ya? Además de esta clasificación que te estoy diciendo, pero este es con leche descremada, según el porcentaje de naturalización de las proteínas. ¿Sí? Ah, Osvaldo. Osvaldo. Sí, profe, aquí estoy, aquí estoy. Sí, de todas Sí, maneras claro, podríamos, o sea, yo no sé mucho, pero según lo que usted me está diciendo, es como muy lógico que sea así, ¿no? sí, sí, por eso estoy diciendo, sí, sino que en un momento, pues lo que más se utiliza ahora es esta clasificación de polvos separados, que pero también puede utilizarse como tú estás diciendo, de A, de B, de C. Voy a, voy a introducir pues para las próximas sesiones esa parte de esa clasificación. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, mire, entonces aquí está como beneficios por aplicación, si produce, por ejemplo, un sabor más fresco, si produce un sabor más a cocido, en fin, dependiendo pues del tipo de leche en polvo que se esté utilizando, según si se naturaliza o no mayor cantidad de proteína. Si es más viscoso, por ejemplo, productos mezclados que contengan suero de leche y grasa vegetal. Se debe utilizar temperatura baja o temperatura media. Y el beneficio es que la viscosidad se controla con hidrocoloides, control de minerales o medio. Entonces siempre hay como un beneficio para utilizar una en vez de la otra. O sea, como para que tengan como conocimiento en términos generales. De todas maneras, siempre ustedes saben que a pesar de que se pueda garantizar estos beneficios, siempre uno de los procesos tiene que estandarizarlo. Entonces, de pronto, para lo que uno quiere, tiene que mirar qué tipo le conviene más, ¿sí? Para lo que tú quieres sacar como tal en el mercado, versus, como decías tú ahorita, calidad, costos, y dependiendo del público que vaya dirigido también. Bueno, entonces después de esta parte de la pasteurización, acuérdense que estamos viendo como el diagrama como tal, ¿verdad? Viene el proceso de evaporación. Ya dijimos que utilizan evaporadores de flujo, tubo descendente, que tienen sus calandrias, diferentes efectos, etcétera. Y lo que se quiere entonces es llegar a una concentración más o menos, eliminar más o menos de un 55-50 o más o menos pues del agua, de tal forma que se dé una concentración de un 45 a un 50% para empezar el proceso de ya de secado como tal. Bueno, esto aquí en realidad no es como lo que les comenté ahorita. Y ya, cuando ya está en esas condiciones de concentración, se traslada se traslada pues a la parte ya pues del secado como tal. Entonces, el precalentamiento, si de pronto se debe dejar o la temperatura, acuérdense que estaba antes pues del traslado como tal, estaba en un tanque pues como un almacenamiento provisional, que pues le llamamos tanque cohete, que tiene una temperatura más o menos de 55-56 grados centígrados. eh, Antes de trasladarse al secador, entonces tiene que hacerle un proceso de precalentamiento para mejorar y controlar un poco la viscosidad que pueda pues hacerse igual el proceso de homogenización. Se hace la homogenización, después viene la atomización, igual vamos a mirar pues ahora parte de esto. Ay, perdón. Secado, le estoy mostrando las etapas así general, vamos a mirar cada una. Secado, el empaque, se siempre hace una inspección, fechado, almacenamiento, la liberación y el despacho. Acá, entonces, como les digo, y les dije anteriormente, son dos etapas, la primera evaporación
Y acá ya viene la parte del traslado al secador, por lo tanto, en la segunda etapa, que es el secado por atomización o spray, que estos son las etapas, los procesos por cada operación que se debe hacer. Entonces empezamos, bueno, la homogenización, sabemos pues ya cuál es el objetivo de la homogenización. Distribuir mejor la grasa libre, en este caso, la grasa también de la parte del tamaño de los glóbulos grasos, formar unas gotas homogéneas, o sea, facilitar la formación de gotas homogéneas en la atomización para el secado, porque entre mejor homogéneas estén, tiene mayor área superficial, están todas del mismo tamaño y se puede dar un mejor secado, ¿verdad? Y mejorar la solubilidad del polvo al momento de su reconstitución. Normalmente se hace también en 2 etapas. La primera etapa se aplica de 50 a 300 psi, en la segunda con un 70%, y en la segunda de un 25 a un 50% de la presión que se va a aplicar. Y esta de dividir primera etapa y segunda etapa tiene el mismo objetivo que veíamos allá cuando estábamos viendo las operaciones pues preliminares en estos procesos. Continuamos ya pues con el secado, que sabemos que lo primero es la parte de atomización. Existe un atomizador al principio del secado. Ahora vamos a ver el equipo, en donde simplemente el objetivo principal de esto, bueno, hacer una mejor distribución en el secado y crear de tal forma que estamos dividiendo el flujo de leche concentrada en goticas pequeñas, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es aumentando la superficie de esto para que haya como mayor área superficial expuesta a las temperaturas de evaporación y se pueda dar un mejor proceso de secado, una mayor eficiencia del secado con las gotitas uniformes de igual tamaño, etcétera. Aquí hay una cosa, que lo que uno ideal para el secado sería que las gotitas fueran del mismo tamaño, ¿no es cierto? Que se atomizara del mismo tamaño, para poder tener como el contenido de la humedad totalmente bien distribuido, porque la velocidad de secado, la velocidad de llegar al centro de las gotas sería igual si el tamaño de las partículas son igual. Pero aquí eso no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque por la densidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un polvo, el polvo pues de la leche de baja densidad, toda de baja densidad, porque disminuimos esa densidad cuando es totalmente uniforme. Entonces, cuando nosotros vayamos a empacar al final el producto, ¿qué va a pasar? Que es tan baja densidad que el peso no va a dar para el material de empaque. O sea, tenemos, por ejemplo, 20 kilos, pues decía, un bulto de 20 kilos, pero resulta que llenamos el bulto y el peso como tal, la densidad es tan baja que no pesa todavía 20 kilos. Entonces, esto no es tan conveniente. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente se hace es que se hace el proceso pues como de aglomerado, que lo vamos a ver posteriormente, para que no sea exactamente igual el tamaño de las gotas y se evite, por decirlo así, que se dé como esta parte de esa densidad específica tan baja, porque no sería conveniente. Ahora, si es muy pesado la densidad, muy alta la densidad, entonces va a pasar que llega y llenamos, por ejemplo, el bulto a menos de la mitad y ya pesó los 20 kilos, por decir algo. Entonces, conviene que la densidad sea una densidad media, ¿ya? Pues normalmente, pues lo que se quiere es que en un litro de concentrado se atomice más o menos 1.5 por 10 a las 10 partículas, más o menos de este tamaño, de 10 a 100 micras, con una superficie total de 120 miligramos, para que se pueda dar ese densidad ideal que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno, continuamos si no tienen preguntas. Entonces, normalmente, ¿qué se utiliza? Se utilizan unos atomizadores que pueden ser, por ejemplo, atomizadores rotatorios, que ustedes saben que los atomizadores están al principio del techo de la cámara de secado. Acá se coloca el atomizador y por acá pues entra la leche concentrada y lo que hacen simplemente es atomizar, volver esa leche
fluida en goticas mucho más pequeñas. Entonces pueden haber atomizadores rotatorios o simplemente toberas de alta capacidad y baja presión, y que se recomienda, ¿verdad?, que normalmente, por ejemplo, las atomizadores rotatorios se utilizan para leche descremada, leche entera normal o concentrados de suero cristalizado. Eso es lo que se recomienda por la velocidad que maneja y por la forma como se van constituyendo o formando las partículas. Y para las toberas de alta capacidad y baja presión, leche entera instantánea y productos con alto contenido de grasa, que evitan por su forma como que se vaya pues como se vaya como que pegando más con la grasa, o se vaya de pronto como rompiendo esos glóbulos grasos, y evitar pues posteriormente la oxidación o la parte de dañamiento o alteración como tal pues de esta grasa, o sea, evita que haya mayor liberación de grasa libre también. Entonces, pero ambos siempre el objetivo como tal es formar las gotas, mínimas gotas, para que se pueda dar en un menos tiempo posible la liberación del agua y pasar de líquido pues a sólido como tal. Entonces, en el secado ya se hace proceso de spray o de atomización, y lo que viene ya en el secado se da como en dos etapas este secado. En la primera etapa simplemente se da una gran transferencia de masa y de calor por el impacto que tiene pues las temperaturas tan altas que se utilizan en el aire, que es de 170 a 200 grados centígrados. Entonces las gotas vienen con una velocidad bastante alta, de 150 metros, sí, por segundo, 150 sí, metros por segundo, una velocidad alta. Entonces, ese choque, ese impacto de la velocidad que arrastra, ¿verdad? Arrastra pues de la temperatura como tal, hace que se dé una transferencia de calor y de masa, e inmediatamente se reduzca la humedad, se reduzca el peso en un 50%, el volumen en un 40% y el diámetro de la partícula como tal de cada gota en un 75%. Entonces, a medida que va cayendo esa gota al fondo del secador, de la toma, pues del secado como tal, va a ser mucho más difícil que se dé con esa liberación de agua, porque hay mayor reducción de la cantidad de agua. Entonces se necesita como que se aumente el delta de temperatura para que se pueda dar esa transferencia tanto de agua como de calor, ¿sí? Y esto puede provocar un detrimento en la calidad de las partículas. Entonces, ese último porcentaje de agua que se tiene que sacar ya no se puede hacer con este proceso de secado, sino utilizando un secado que más o menos tenga un tiempo de residencia mucho más largo, pero que el coeficiente de difusión sea bajo y por lo tanto las temperaturas son mucho más bajas. Entonces, por eso siempre estamos hablando como de dos etapas. La primera etapa en donde se da la pérdida mayor de la humedad, que es en la etapa de secado, y otra etapa que ya es a través de un vibrofluidizador, que vamos a verlo también ahora, en donde se da esa última secado, por decirlo así, que se llega a la humedad final que se necesita. ¿Queda claro esto, chicos? Bueno, me imagino que sí. Entonces, a medida que bajan las gotas, se da como el proceso se va desacelerando esta velocidad tan alta con que viene, ¿verdad? Y también pues se da como una fricción entre ellas y el aire. Y también a veces chocan pues con las paredes del secador. Entonces todo esto pues permite también que se vaya disminuyendo ese porcentaje de agua, aumentando la temperatura y reduciendo como tal el volumen de esta gota. Entonces, aquí podemos observar una fotografía cuando es atomizado pues con lo que estamos hablando por spray, cuando se da, por ejemplo, el secado en una etapa como se debe dar, que simplemente se forman las partículas, ¿verdad? Con diferentes tamaños, dependiendo pues del tamaño inicial que se dé. Y aquí cuando es sobrecalentada, que se va fracturando
esta partícula y esto evita posteriormente que se dé un proceso de humectabilidad, de dispersión, como se debe dar pues, en una leche en polvo cuando se mezcla con agua, ¿verdad? Cuando se quiere hacer la reconstitución, no se sumerge bien, no se solubiliza, no hay esa capacidad como de mojabilidad que debe tener cada partícula. Entonces, por eso uno puede pretender en la primera etapa llegar hasta el porcentaje final de humedad, que dependiendo, pues, si es entera o si es descremada, puede ser un 4 a un 4,5%, sino hacerlo en 2 etapas. En la primera etapa, constituirlo, pues, como que se forma así, y después pasar a una segunda etapa. No llevar a este proceso de fracturación de estas partículas. Entonces, ¿qué pasa en la segunda etapa? Ya llevamos, ya retiramos, ¿sí? Gran parte del agua, más o menos de un 90 a un 80%, un 70%, dependiendo pues lo que se esté utilizando, pero más o menos esos son los porcentajes. Y entonces, en la segunda etapa, simplemente vamos a utilizar un vibrofluidizador, que es lo que ustedes ven acá. Simplemente como unas cámaras, se divide como en dos partes, ¿verdad? Como tal, en donde se da como una flotación. Bueno, aquí viene la entrada del polvo, ya está en polvo, ya hubo transferencia de calor, de masa y de calor. Por lo tanto, ya las gotas están en polvo, pero no tienen la humedad requerida para llegar a ser leche en polvo, para que se pueda conservar el tiempo que nosotros requerimos, ¿verdad? Mínimo un año, como tal, a temperatura ambiente. Entonces, simplemente se utiliza esta leche, o más bien este tipo de secado, en donde simplemente está dividido por 2 secciones, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, en donde se divide a través de una placa que es de esta forma, que tiene como una especie como de placas que está perforada, pero de esta forma, ¿verdad? Entonces, en donde entra el polvo, por la parte de abajo entra el aire, que ahora vamos a ver las diferentes etapas que tiene esto, y va a ser de diferentes temperaturas el aire, y en donde este aire que está entrando esta parte de abajo forma como una cama, por decirlo así, un lecho fluidizado del polvo que entra, en donde esto tiene un movimiento, por eso se llama vibrofluidizado, porque esto se mueve permanentemente de tal forma que ayuda a que estas partículas tengan mayor roce entre sí, y al introducir aire, entonces se da una buena distribución en todas las placas, más el movimiento que tiene, y de esta forma lentamente se puede ir extrayendo el agua que le falta, ¿verdad? Que le falta, pero en una forma no tan agresiva para no dañar las características como tal de las partículas que se están formando, ya partícula pues seca como tal. Entonces se divide en 2 sesiones. Entonces es de esta forma. Aquí vemos que el fluidizador está dividido. En la segunda etapa se debe formar las partículas de esta forma, o sea, ya están más reducidas, más pequeñas, y esta es la forma que debe llegar. La primera etapa ya en la segunda. Este es el biofluidizador bastante grande. Miren que aquí está el operario, y simplemente se divide en las placas perforadas, y aquí están las entradas, y forma en la parte de arriba es el lecho fluidizado que va como caminando hacia la salida, dependiendo de las diferentes etapas que se encuentren, ¿verdad? Entonces ya vamos a mirar más o menos así, leche en polvo ya con un porcentaje que viene ya retirado. Aquí está la placa que les digo. Acá entra aire caliente, aire frío, porque se divide en varias secciones: aire caliente, aire frío, y simplemente pues arriba está la salida del aire caliente, pero se forma esa capa que va corriendo, y acá salía el polvo pues con la humedad requerida. Entonces más o menos cómo actúa en la parte interna. Aquí arriba se pueden formar unos finos que son en polvo, pero que tienen menor densidad, que tienen que ser extraído y posteriormente recirculado, ya sea directamente aquí o desde el principio de la etapa pues de la primer secado. Y con eso se ayuda a formar un mejor aglomerado
y que sea mucho más instantáneo esa leche en polvo. Entonces, acá también hay otra foto del vibrofluidizador. Mira, aquí se ven las separaciones. Acá viene el secado de la primera etapa, el secado de spray de la primera etapa, y acá viene pues el vibrofluidizador y acá ya termina en la etapa final. Entonces, ¿quedó claro eso hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, no, bueno. Siempre contestan los mismos de siempre. Los otros como que están dormidos. ¿Ah? ¿Quedó claro? Bueno, imagino que sí. Sí, Bueno, señora. sigo. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con respecto a la desnaturalización térmica del producto? Dijimos que tenemos que aplicar varias etapas con diferentes temperaturas y diferentes tiempos para evitar que se dé como la división o la ruptura del polvo como tal, de la gotica de que se va formando o, del polvo, pues ya cuando se extrae toda la cantidad del agua. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero en la cámara de secado, que les decía que es la primera etapa, que se da la desecación primaria, ¿ahí qué pasa? Bueno, están las gotas formadas, ¿verdad? Las gotas de agua, perdón, de leche concentrada, viene formada con el atomizador, se forma cada gotica. Entonces, el impacto de el ambiente que tiene un aire que va circulando a una temperatura de 170, de 200 grados centígrados, se da un fenómeno que se llama el fenómeno del endofrons, que simplemente consiste que alrededor de cada gotica, alrededor de cada partícula de leche, se forma una capa de vapor, porque ese impacto hace que salga del interior de la gota agua en forma de vapor. Y ese vapor es el que está protegiendo precisamente que se dé el proceso de desnaturalización de las proteínas. Entonces, cuando ya baja, pues eso rápidamente, una velocidad altísima, dijimos 150, ¿verdad? Metros por un segundo. Entonces baja rápidamente y ya llega a la segunda etapa. Entonces no alcanza a que se aumente como en el centro, por decirlo así, en el centro de la gota que se está formando la partícula de leche, se aumente a 200 grados centígrados esta temperatura y por lo tanto no se da ese proceso de desnaturalización, porque ella misma va protegiendo con el vapor que va saliendo, con el agua ya evaporada, va protegiendo esas proteínas para que no se dé esto. Eso es lo que pasa en la cámara de secado. Después pasa ya a la segunda etapa, que es la parte del vibrofluidizador, en donde se da una primera desecación. Acuérdense que les dije que estaba en dos etapas. Entra aire caliente, acá entra aire frío, entonces son dos etapas que se dan, que la primera es la desecación secundaria, de donde el producto más o menos llega con un porcentaje de 10 o un 20% de agua, y es sometido a una corriente de aire menos caliente, menor de 100 grados centígrados. Las vibraciones que se presentan se dan turbulencias, se aglomera el producto y entonces acá disminuye la temperatura, perdón, el porcentaje de humedad, pero ya es mucho más lento el tiempo y las temperaturas no son tan altas, entonces no alcanza tampoco a hacer como ese proceso de desnaturalización. Y ya en la segunda etapa, que ya es como la desecación final, se utiliza temperaturas de 3 a 4 grados centígrados, pero el aire está totalmente deshumectado, o sea, no tiene nada de humedad, de tal forma que se trata de hacer como un equilibrio en las humedades pues, pues, del polvo, de las gotas o las partículas de leche con el aire que está circulando. Entonces también se llega ahí a la temperatura, al porcentaje de humedad final y también se da ese proceso de enfriamiento de esa partícula. Entonces, fíjense ustedes, cuando se divide estas etapas de secado de esta forma, se evita ese proceso de naturalización. Pero si yo desde el principio en el de secado primario, en la cámara de secado, pretendo llegar a un porcentaje de humedad de 3, 4, es imposible. O sea, voy a desnaturalizar la proteína y voy a romper las partículas que me va a afectar posteriormente todas las características que debe tener la leche o las propiedades que debe tener la leche instantánea, mojabilidad,
la parte de la solubilidad, higrocopiedad que debe tener. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, eso se da hasta ahí el secado final. Les decía que siempre se van produciendo como unos finos. Los finos son como esas partículas que son mucho más pequeñas desde el principio, gotas de agua mucho más pequeñas, y entonces tienen una densidad mucho menor que el resto de las partículas y por lo tanto son fácilmente, se van como separando de las partículas que están aglomeradas. Entonces, eso se debe como retomar, recoger, separar del aire seco que se va retirando y nuevamente devolverlo a la cámara de secado o o al bibliofluidizador. Para eso se utilizan los ciclones. Se utilizan estos ciclones que pueden ser pues de diferentes formas, ciclones en manga, filtros en manga, o pueden ser eh, pues de diferentes formas. Aquí les pongo para que investiguen la forma. Los ciclones son muchos, o sea, se utilizan ciclones, o se pueden utilizar filtros de manga, se puede utilizar lavadores de tipo húmedo o filtros de manga lavados por SID, pero el que más se utiliza, se puede hacer combinaciones de ellos. El que más se utiliza son los ciclones, que son altamente eficientes, son simplemente, mantienen pues como fácil de limpiar y son bastante utilizados, que son lo que ustedes observan aquí. Son ciclones en donde se extrae a través de ellos, por las fuerzas centrífugas que se utilizan, se van separando los finos del aire secado. Del aire después de secado, ustedes saben que este aire al final se bota al ambiente, se bota a la atmósfera, entonces no podemos estar botando ese aire con partículas finas porque primero estamos perdiendo el rendimiento como tal, porque ahí estamos botando leche en polvo prácticamente, más o menos de un 10 a un 30% se libera en finos, y también estamos usando un problema ambiental, porque esos finos, cuando llueve, pues bajan a la atmósfera y pueden causar, se puede creer que está cayendo, está lloviendo leche en polvo, leche líquida, como pasó una vez, no sé si ustedes se acuerdan, en Planeta Rica, en Colanta, que hubo un problema con estos ciclones y simplemente no hubo una buena separación de estos finos, que es leche en polvo, pero mucho más fina, del aire que se expulsa al ambiente, y entonces de casualidad llovió y al día siguiente amanecieron todas las calles inundadas con leche. Y la gente decía que era un milagro, que le llovió leche, que bueno, en fin, vamos a ver que simplemente fue un problema que se presentó en los ciclones, multaron a Colanta enseguida por ese problema ambiental que ocasionó, y bueno, y fue por eso. Entonces perdieron, el rendimiento fue mínimo, ganaron una multa y bueno, y después eso se empezó a descomponer, los olores, etcétera, en todas las calles de Planeta Rica. No sé si se acuerdan, de pronto pregúntenle a sus papás, los que viven en Planeta Rica, que eso pasó pues una vez hace mucho tiempo en esa región. Entonces se debe de manera eficiente separar y retomar y nuevamente introducir estos finos, ya sea en las cámaras de secado o en el vibrofluidizador. Bueno, el ciclón, simplemente los ciclones funcionan con fuerza centrífuga, ¿verdad? Que van moviendo las partículas hacia las paredes, después funcionan con una fuerza de arrastre, predominando siempre la fuerza centrífuga, y por eso se da la separación del aire con respecto a las partículas de polvo fino que van mezcladas con el aire. Simplemente, pues, entonces ya se puede separar, simplemente siempre hay como una batería de varios ciclones para ir como purificando mejor el aire. Sucede pues como un vorte, que es simplemente movimiento del remolino, y entonces va separando porque tiene esas dos fuerzas opuestas, la centrífuga y la de arrastre. Bueno, aquí está como el esquema general que se presenta, para que ya podamos mirar pues como ya en un esquema todo esto que hemos hablado. Viene entonces la leche concentrada, está el atomizador. Sí, este atomizador pues toma aire a través de un filtro para poder dispersar bien la leche como tal en gotas pequeñas.
llega a la cámara de secado, en donde se da el contacto directo con el aire a 170, 200 más o menos grados centígrados, ¿sí? Acá se da transferencia de masa, transferencia de calor, llega a la cámara del vitrofluidizador, en donde se da pues el aire caliente, pero menos caliente, menos de 100 grados centígrados, el aire frío, el aire pues a menos temperatura, y también puede haber pues, un aire un aire pues que no tiene humedad, deshumidificado, para mantener con la temperatura y disminuir también el porcentaje de humedad. Y acá están los ciclones, ¿sí? Que los ciclones pueden extraer, como ustedes ven acá, directamente las partículas directamente o del vibrofluidizador o de la parte baja de la cámara de secado. Se da la extracción por el vórtice que se presenta, las fuerzas opuestas, sale el aire libre, sin finos, y simplemente ellos pueden retornar lo fino, ya sea directamente al vibrofluidizador en la parte antes o atrás, o también se puede hacer directamente, que es una forma de aglomerar también, en la cámara de secado. Y ya acá está pues la última parte, donde hay un proceso de tamizado y sale aquí para sacar como partículas mucho más grandes, y sale la leche en polvo pues ya para ser empacada y almacenada. Esto así pues en términos generales. Bueno, ¿hasta ahí va claro, chicos, o tienen alguna pregunta? Ya estamos terminando. Sí, profe. Está claro, profe. Listo, continuamos. Entonces, para hacer leche en polvo instantánea, simplemente, normalmente, bueno, la leche en polvo descremada, el hecho de no tener grasa ya la hace más fácilmente que se pueda disolver, ¿verdad? En el agua. Pero cuando estamos trabajando de leche entera, por el hecho de tener grasa, es mucho más difícil que se disuelva fácilmente en agua. Entonces, simplemente debemos utilizar o procesos de aglomeración, donde las partículas pequeñas se adhieren entre sí, forman como especie de un polvo mucho más grande, un aglomerado mucho más grande, y que ya se puede reconstituir fácilmente en el agua. Se pegan entonces partículas de diferentes densidades, y eso hace que exista como, en el momento de unirse una con la otra, exista como una especie de poros entre ellos, y pueda entonces penetrar con mayor facilidad el agua, y se pueda aumentar el proceso de mojabilidad y sumergir fácilmente, y por lo tanto presentarse una solubilidad mucho mejor que cuando no tiene este proceso de aglomerado. Existen diferentes formas de aglomerar. Una, como les decía anteriormente, es simplemente a través del proceso de atomización, en donde se retornan los finos a la cámara de secado justamente en el momento, en la parte de arriba, cuando empieza ese proceso de transferencia de masa, para que se pueda dar un proceso de aglomerado, de unirse una con la otra, de tal forma que cuando llegue al fondo, pues ya tenga la humedad pues que se requiere, la humedad que siempre sabemos que pierde un alto porcentaje, 70, 80%, a veces pues es de humedad hasta un 90%. Entonces se dé ese proceso como de unión entre las partículas de diferentes tamaños, los finos, y se dé ese proceso de aglomerado. Y otro simplemente se da por aglomeración por rehumectación, que ustedes van a investigar en qué consiste ese proceso de aglomerado, ¿sí? Para que se dé esa aglomeración. Y también nosotros podemos utilizar, bueno, este es cuando es aglomerado, que es lo que les decía, la cámara pues simplemente hay retornos de fino, se puede dar una aglomeración primaria y una aglomeración secundaria, porque también se puede hacer vibrofluidizador, en donde simplemente se da como una colisión normal, natural,
entre las partículas que se están desecando y se forman diferentes diámetros. Ahí, aunque el diámetro inicial sea uniforme, lo que les decía yo, pues que no puede ser por la parte de la densidad, como se está dando esta colisión natural, entonces casual, entonces se van ya constituyendo partículas de diferentes diámetros. Y este diámetro, precisamente, unas pesan más que otras, dependiendo del tamaño, entonces hace un poco que la velocidad de caída sea un poco diferente y por lo tanto las temperaturas, o más bien las temperaturas, no, más bien el tiempo que está en contacto con la temperatura de secado sea diferente y por lo tanto, entonces el proceso de secado como tal, de partícula en partícula, el porcentaje de humedad que se tenga ahí va a ser un poco diferente y por lo tanto la densidad es diferente. Entonces ahí no sé, ya se quita esa, como esa parte de que no pueden ser densidades totalmente bajas porque tenemos problemas con el empaque, o pueden ser densidades muy altas porque también vamos a tener problemas con el peso, sino que es una densidad promedio, ¿sí? Y hay una aglomeración secundaria en donde precisamente la que estaba hablando, que es la que uno provoca, que es el retorno de finos a través de los ciclones en la parte seca del atomizador, en la parte de arriba, en donde se está dando esa transferencia de masa, chocan las partículas, se adhieren entre sí y se van formando partículas de diferentes tamaños de 100 a 50 micras. ¿Sí? Entonces, este es como la aglomeración mediante secado por atomización, y esto hace entonces que cuando se vaya ya a mezclar con el agua, entonces debido a los poros que se van formando en la unión, es más fácilmente que se dé ese proceso de humectabilidad y por lo tanto se puede sumergir con mayor facilidad y dispersar pues en el agua como tal, y se da pues todo ese proceso de solubilidad. Aquí les estoy mostrando diferentes tipos de aglomeración. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo se haga el proceso precisamente de aglomeración. Entonces puede ser el aglomerado de estructura de cebolla, que simplemente se ven así como más separados y se puede ver que hay espacios entre ellos, y por lo tanto puede penetrar fácilmente el agua, o hay aglomerados de estructuras de uvas compactadas, que también se ven espacios, pero es un poco más compacto. Va a depender, como les digo, de cómo se va ese proceso de aglomerado, del diseño, de dónde se retorna lo fino, si es en el atomizador o si es en el vibrofluidizador. Y esto influye mucho pues en las propiedades del polvo, en la densidad específica, la estabilidad, la dispersabilidad como tal. Entonces también tenemos que también podemos provocar leche en polvo, además del aglomerado, también se puede hacer a través de agentes tensoactivos. Que sabemos que los agentes tensoactivos simplemente se los agregamos y ellos lo que hacen es actuar como emulsificantes, ¿verdad? Que van cubriendo alrededor de cada partícula de leche en polvo una capa muy delgada. Ustedes saben que se forma pues, alrededor de esa partícula cuando es entera, porque tiene que tener grasa, una capa muy delgada de grasa que hace pues que no se pueda surgir esa instantaneidad tan rápido, sobre todo cuando el agua es fría. Entonces lo que queremos es precisamente a través de adicionar el agente tensoactivo, que normalmente son monodiglicéridos o lisetinas, hacer pues que se pueda como dispersar y solubilizar en el agua. Normalmente se agrega en la entrada del vibrofluidizador, o sea, aquí, en la entrada del vibrofluidizador, hay un tanque en donde se va dispersando el agente emulsificante, y eso hace entonces que se cubra y se pueda entonces de pronto de cierta forma evitar pues, que se dé esa impermeabilidad en el agua fría, que no se tiene que calentar, sino que en el agua fría se pueda disolver esa leche en polvo. Normalmente se agrega entre 0.1 a 0.3% del emulsificante o del agente tensoactivo con respecto a la cantidad de la leche en polvo final. Por favor, averiguan, consultan este decreto en donde se habla pues del material del envase que se puede utilizar, material laminado a base de aluminio o al vacío,
y que dependiendo de ese material del empaque también va a ser como la fecha de vencimiento que se le dé a la leche en polvo. Algunas duran, por ejemplo, 6 meses, otras pueden durar un año, en fin, hasta 18 meses, dependiendo de ese material de empaque, ¿verdad? Entonces, por favor, para que averigüen eso en ese decreto, en el artículo creo que como en el 80 y pico, 86, 85, se habla bastante de eso. Entonces lo averiguan, chicos. Y ya por último, las propiedades del polvo instantáneo. Que la idea es que todos sean instantáneos, a no ser que se vaya a utilizar como materia prima para otro producto, pues que ya sí, pues no se necesitaría, ¿verdad? Sino que ahí se requieren con otras propiedades. Entonces, lo primero es la mojabilidad. ¿Qué es la mojabilidad? Simplemente es como esa capacidad que tienen estas partículas en absorber el agua en la superficie. O sea, va a depender mucho del ángulo de contacto que tengan con el agua. Simplemente absorbe. O sea, hasta ahí es la mojabilidad. ¿Qué tan rápido absorbe esa agua? Inmediatamente viene la propiedad de la humectabilidad, que después de absorber el agua, ¿sí? De absorber esa agua, es que tan rápido, aquí se mide ya en segundos, cuál es el tiempo que requiere esa partícula después de absorber esa agua para para poderse humedecer, para que se inunda totalmente en su totalidad de agua. O sea, aquí dice que se hunda debajo de la superficie del agua o adopte una apariencia que esté húmeda. Eso es según la filo. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes. La mojabilidad es la capacidad de absorber, pero la motilidad es la capacidad que tiene para que se hunda en la superficie o se vea totalmente húmeda. ¿Sí? Según la FIL, debe tener, por ejemplo, cuando es leche descremada, 15 segundos a una temperatura de 20-25 grados centígrados. Pero si es leche entera, pues se va a demorar un poco más, pero igual debe ser rápida, entre 30 a 60 segundos, por la grasa pues que tiene, a pesar de que se le haya hecho el aglomerado o se le haya adicionado algún agente tensoactivo o emulsificante. Y ya después de eso, cuando ya se humecta totalmente, que viene la sumergencia, que simplemente es la capacidad de que tiene esa partícula que está mojada, que ya está humectada, en sumergirse, en irse para abajo del agua. O sea, no que se quede arriba flotando, sino que se introduzca en el agua. ¿Sí? Y después viene la parte de la dispersibilidad, que es la capacidad cómo se distribuye esas partículas de leche en todo el agua con una agitación suave, o sea, no licuadora, sino simplemente uno con una cuchara o con un agitador, poderlo mezclar fácilmente. Normalmente es en porcentaje, o sea, que tanta cantidad de la leche que yo estoy adicionando es capaz de dispersarse fácilmente. Por ejemplo, leche entera se dice que lo normal es que es un 85%, leche descremada un 90%, pero va a depender mucho si la tecnología es de punta, se puede dispersar hasta un 95%. Y ya hablamos de la solubilidad, que es cuando ya se cumple todas las anteriores y simplemente se da una facilidad de la mezcla de agua-leche y nosotros podemos medir el índice de solubilidad simplemente pues haciendo un proceso de mezclado de leche en polvo con agua a una temperatura de 20-25 grados centígrados, colocar en un tubo de ensayo. Hay tubos que miden y que tienen como una escala y miden qué tanto queda de leche en polvo que no se disuelve, o sea que es insoluble en la parte de abajo. Y esto tiene que ser menos de 0.2 ml para que sea pues apropiada ese índice de solubilidad. También tenemos, por ejemplo, una propiedad que es la higroscopía, que es la capacidad que tiene el polvo en absorber a humedad del aire circundante. Pero esto ya es, y se utiliza mucho para ver la parte de la vida útil. Qué tanto absorbe esa cantidad de humedad del ambiente. Y esto, por ejemplo, el suero en polvo es bastante higroscópico. Absorbe mucha mayor cantidad sometida en las mismas condiciones de humedad del aire, por ejemplo, que la leche descremada o que la leche pues entera. Entonces,
tenemos que, es importante tener, pues, por ejemplo, en el almacenamiento que sea una humedad adecuada, un buen empaque como tal, para evitar precisamente todo esto. ¿Qué más de aquí? Bueno, ya sería como eso, chicos. No sé qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Sé que están cansados, yo también estoy muy cansada. Van a ser las 8. ¿Qué dudas tienen, chicos? Se fueron a comer todito y me dejaron hablando solo.